El IICA le da la bienvenida a este evento y agradece su participación. Estas son algunas recomendaciones para mejorar la calidad de la videoconferencia. Habilite su micrófono solo en el momento que le den la palabra. Es importante mantenerlo en silencio cuando otra persona está hablando. Por favor, tener encendida la cámara en todo momento para que otras personas lo puedan ver. Si necesita atender algo personal, puede apagarla y encenderla al volver. Agradecemos por favor poner en silencio sus teléfonos celulares para evitar alguna interrupción en la videoconferencia. Recomendamos cuide su postura y su posición frente al computador. Para esta reunión contaremos con interpretación simultánea. Es muy importante que cuando ingrese al enlace de Zoom del idioma de su preferencia, debe hablar en ese idioma. Por ejemplo, si ingreso al enlace de español, debe hablar en español en todo momento. Al finalizar el video, les pedimos el favor de hacer silencio durante 30 segundos. Una vez finalizado ese tiempo, el moderador o conductor puede iniciar la reunión. Muchas gracias por su atención. Morning, everyone. Buenos días a todos. Me llamo Jean-Charles Vallée. Soy el representante del país para el ICA aquí en Ottawa, en la Nevada, Ottawa. Neva toda la mañana. Cosas internas. Si todavía no han seleccionado el canal en Zoom, en la parte inferior derecha hay un icono que aparece un globo. Ahí seleccionan el canal de su elección para escuchar, ya sea español, ya sea en inglés. Quería mencionarles brevemente unas palabras sobre lo que son los retiros a alimentos. Esta es la remoción o de alimentos para la venta. Tal vez porque están usadas, tal vez hubo algún problema en la cadena de suministro. Entonces es responsabilidad de la industria, en Canadá por lo menos, retirar estos tipos de alimentos. Nuestro socio el día de hoy, nuestro anfitrión, la CFIA, la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos, hacen la implementación, supervisan la implementación de los retiros, que la industria haya retirado los alimentos de la cadena. Hasta en Canadá, en términos de incidente, esto me lo preguntan mucho. ¿Cuántos incidentes hay como considerados como retiros? Yo diría que de manera general, al menos 75 al año, dependiendo del nivel, pero la mayoría de los retiros son voluntarios en este país. Así que los maneja el negocio de alimentos y puede que haya más riesgos en los productos cárnicos o en el queso. La CFIA, la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos, supervisa eso. Puede ocurrir que que no esté el negocio o que no pueda llevarse una retiro o una revisión voluntaria. Entonces, el CFIA tiene la facultad de hacer un retiro obligatorio. Entonces, se va a conocer más con esto con los socios de la CFIA y voy a cambiar ahora de ICA a la CFIA, a la ASIA. Y a Marie-Pierre, que va a moderar la sesión. Gracias, Jean-Charles, gracias por estos comentarios iniciales muy importantes sobre los retiros de alimentos. Y quisiera decirles buenos días y bienvenidos a este taller para hablar de el proceso de retiros y la investigación. Me llamo Marie-Pierre Mignot, soy gerente de la unidad de operación técnica dentro de la rama de asuntos internacionales en el CFIA o ASIA. Mi grupo se encarga de coordinar las actividades de asistencia técnica que se ubican dentro del mandato del ASIA, que incluye plantas, animales y, por supuesto, inocuidad de alimentos. El taller del día de hoy
hoy nuestros expertos de la CIA, Janet Clement y Ariane Kong, van a darnos una reseña del proceso de CIA, incluyendo información sobre el mandato de la agencia, así como los principios rectores y los pasos de lo que es una investigación de inocuidad alimentaria. Entonces, estoy muy contenta del trabajo entre el SFIA y el ICA, y esta sesión se está transmitiendo a varios países, así que nosotros esperamos que todo lo que compartamos sea útil y vamos a tener un periodo de preguntas y respuestas en donde después de la presentación del experto, para que ustedes hagan sus preguntas en caso de que requieran alguna aclaración o cualquiera de las cosas que mencionemos hoy. Es también una buena oportunidad para que ustedes aprendan, para los exportadores que consideren esto conforme compartimos la información, y una vez más, esperamos que encuentren esa información que vamos a compartir de utilidad. Sin mayor retraso, quisiera darle la palabra a Mr. Janice Clement, que es el asesor operativo senior de la Oficina de Inocuidad y Retiro de Alimentos. Janice, tienes la palabra. Muchas gracias, Marie-Pierre. Hola y bienvenidos a nuestros colegas del ICA. Es un honor para nosotros presentarles el día de hoy una reseña de la investigación del proceso de inspección de alimentos y retiros. Como se mencionó en la introducción, me llamo Janice Fleming de SFIA y quiero presentarles hoy el módulo 1. En el módulo 1 vamos a revisar el mandato de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos con respecto a inocuidad alimentaria, así como algunos requisitos regulatorios relacionados. También vamos a hablar del rol de la Oficina de Inocuidad y Retiro de Alimentos, los principios rectores, los peligros en inocuidad alimentaria. Y luego vamos a mirar también el proceso de investigación de inocuidad alimentaria de Canadá con más detalle. En el módulo 1 vamos a empezar con los primeros dos pasos, que incluyen detonantes, la investigación de inocuidad alimentaria, que incluye objetivos, alcance del incidente, así como muestreo y pruebas. Como reguladora basada en ciencia, el CFI ayuda a proteger a los canadienses de peligros prevenibles de inocuidad alimentaria por medio del desarrollo e implementación de regulaciones, directrices y políticas, tanto para alimentos importados como los nacionales. También se verifica que la industria cumple con los requisitos de inocuidad alimentaria, y también para hacer su supervisión del cumplimiento de acciones que cumplan con la corrección de cualquier deficiencia detectada. Entonces, el reglamento sobre la inocuidad de los alimentos en Canadá introdujo nuevos requisitos de licencias, control preventivo y trazabilidad para las empresas alimentarias que importan o preparan alimentos para exportar o para ser enviados a través de las fronteras provinciales o territoriales dentro de Canadá. Las próximas diapositivas nos vamos a enfocar en los requisitos y específicamente para control preventivo relacionado con investigación, notificación, quejas y retiros, así como los requisitos de trazabilidad. La parte 4, división 5 de la regulación tiene que ver con investigación, notificación, quejas y retiros. La investigación, notificación y la mitigación de riesgos indica que los operadores están obligados a iniciar una investigación cuando los alimentos pueden presentar un riesgo para la salud humana o no cumplen con los requisitos regulatorios. Si la investigación establece
que hay un riesgo de lesión a la salud humana, el operador debe notificar al CFIA inmediatamente y tomar alguna medida para mitigar el riesgo. La sección de quejas requiere que un operador deba de tener un procedimiento documentado para recibir, investigar y responder a quejas sobre alimentos. Y los resultados de la investigación y las acciones implementadas tienen que ser documentadas y conservadas por un mínimo de 2 años. Un operador también debe de tener un proceso de retiro que permite el retiro efectivo del alimento. La implementación y notificación de retiro requieren si el alimento es sujeto a un retiro, y esto requiere que el operador inmediatamente notifique al CFIA para implementar inmediatamente el proceso de retiro y documentar los detalles del retiro, incluyendo información que demuestre que estaba afectado. Y finalmente, en la sección de simulación de retiro, un operador tiene que hacer una simulación de retiro cada 12 meses y documentar cómo se realizó y conservar registros de esa actividad también por un mínimo de 2 años. En la parte 5, trazabilidad. En las regulaciones están los requisitos de trazabilidad y requieren que se rastree el movimiento de los alimentos en la cadena de abasto para un cliente y también para hacia el proveedor inmediato. Los documentos de trazabilidad se utilizan para identificar de dónde se obtienen los alimentos, o sea, un paso atrás, y a quién se le entrega la comida, un paso adelante. La preparación y conservación y retención de los documentos de trazabilidad ayuda a los operadores a identificar con exactitud el alcance de un retiro y también garantizará que los consumidores estén protegidos contra los riesgos para la salud humana. Se garantiza que los consumidores están protegidos. Vamos a ver esto más adelante con mayor detalle. En la sección 5, en la parte 5, en la última parte de la información de regulación, en la sección 5 tiene que ver con trazabilidad y también incluye disposiciones relacionadas específicamente con documentación. Entre las otras cosas que se requieren a los operadores, ellos bajo esta sección tienen que conservar los documentos por un periodo de 2 años. También deben garantizar que los documentos sean accesibles en Canadá, ya sea en el sitio o fuera del sitio, pero de manera que se puedan acceder a ellos rápidamente. También tienen que proporcionar los documentos contra pedido dentro de las 24 horas de la solicitud hecha por la agencia. Y finalmente tienen que garantizar que la información legal se dé junto con los alimentos y que incluye mucho los códigos o un identificador único. Ahora que ya tienen una idea de los requisitos para la industria alimentaria en Canadá bajo las regulaciones de inocuidad alimentaria específicamente relacionados con investigación, notificación, quejas y retiro, vamos a mirar más de cerca el rol de la ASIA para manejar esto. Hay una serie de socios que trabajan juntos con la meta de garantizar la inocuidad para canadienses. En esta diapositiva pueden ver que la ASIA, la Agencia de Inspección, tiene la responsabilidad del cumplimiento regulatorio y de aplicación de implementación. Son responsables de hacer investigaciones de inocuidad, evaluación de riesgo, así como de emitir alertas y de de colectar los gráficos de retiros. También la FACA, que es el Ministerio Canadiense de Salud, tiene que ver las investigaciones relacionadas con salud humana, hacer pruebas de laboratorio y coordinación y comunicación de la información. Health Canada tiene la responsabilidad de desarrollar las políticas y normas de salud relacionadas con alimentos y de hacer evaluaciones de riesgo contra la salud por pedido de la CIA.
Y finalmente los socios del Departamento de Gobierno tienen, son las agencias territoriales y provinciales que tienen la responsabilidad principal del cuidado de la salud, de monitoreo de brotes y de intervenciones. Y todos estos diferentes departamentos gubernamentales trabajan juntos con la industria que tiene la responsabilidad de implementar los controles de inocuidad alimentaria, de hacer investigaciones y de iniciar y responder a los retiros de alimentos. Y por último, pero no menos importante, tenemos los socios internacionales como ustedes mismos que se involucran con el intercambio de información, particularmente cuando un producto ha dejado el país. Parte del mandato en inocuidad alimentaria de la ACI tiene que ver con requisitos que se hacen cuando hay una razón para creer que un alimento es potencialmente inseguro y la ACIA va a actuar lo más rápido posible con el objeto de recolectar toda la información requerida, de solicitar una evaluación de riesgo para la salud en Canadá, eso es requerido, y tomar decisiones para la evaluación de riesgos para mitigar los riesgos asociados con la salud. Específicamente, la Oficina de Inocuidad y Retiro de Alimentos dentro del ACIA es responsable de la Coordinación Nacional de Investigaciones y Retiros de Productos de Inocuidad Alimentaria. Hacen esto en enlace con los inspectores de la ACIA. Garantiza la coherencia en la toma de decisiones relativas a investigaciones. Son el contacto principal con la Agencia de Salud Pública de Canadá en investigaciones de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos. Son el punto de contacto único con Canadá para evaluaciones de riesgos de salud específicas de incidentes cuando se requiere. Y también son el punto de contacto único con las oficinas internacionales de emergencia alimentaria y todos los puntos de contacto de la Red Internacional de Autoridades de Inocuidad Alimentaria, Infosan. Ahora vamos a hablar con un poquito más de detalles relacionados con la investigación de la inocuidad alimentaria. La ACIA tiene principios rectores para la investigación y son los que aparecen en pantalla. Puntualidad. Esperamos garantizar que los incidentes de inocuidad se investiguen rápidamente. La pertinencia, lo apropiado que garantiza que la profundidad de la investigación sea apropiada para el riesgo y la posibilidad de que ocurra. La consistencia significa que los procedimientos son consistentes con las políticas internas, con los procedimientos y las directrices y las normas. La minuciosidad incluye todos los productos posiblemente o potencialmente afectados. La exactitud, lo que significa que la información debe ser precisa y concisa. La asociación o la colaboración en cooperación entre partes interesadas y finalmente transparencia. Intercambio de información para garantizar que las partes interesadas sean informados y que puedan cumplir con sus responsabilidades. Estos son algunos ejemplos de los riesgos de inocuidad alimentaria para los cuales se llevan a cabo investigaciones de inocuidad. Estos pueden resultar en un retiro del mercado que incluyen riesgos microbiológicos, por ejemplo, listeria monocitógena, E. coli o 157H7 salmonella, riesgos químicos que incluyen cosas como patulina, plomo, químicos agrícolas, alérgenos alimentarios, por ejemplo, nueces, huevos, leche, mostaza, entre otros, y material físico o cuerpos extraños, como por ejemplo, o incluyendo fragmentos de vidrio, de madera o de metal. Y finalmente, los riesgos nutricionales que pueden ser niveles excesivos o deficientes de vitaminas y minerales. El proceso de investigación y retiro de alimentos por inocuidad alimentaria tiene 5 pasos que aparecen aquí en pantalla. Es un proceso altamente integrado que incluye interacciones con muchos socios. Algunos ya se fueron mencionados.
y involucren diferentes fases en el proceso. Son 5 pasos principales, como pueden ver aquí, que nosotros analizamos durante, y lo vamos a hablar de ello durante el resto de la presentación. Están primero los detonantes de investigación de seguridad alimentaria, que se va a cubrir en el resto del módulo 1. Y los otros 3 pasos de seguimiento, procesos retiros de alimentos y seguimiento se cubrirán en el módulo 2. El primer paso del proceso son los detonantes que inician con el proceso completo. El detonante puede ser cualquier fuente de información específica que sugiere que existe un posible riesgo de inocuidad alimentaria. Entonces, el personal de la inspección inicia la investigación. Aquí podemos ver algunos ejemplos de detonantes que incluyen quejas del consumidor o de la industria, brotes producidos por enfermedades, transmitidos por enfermedades, en alguna parte de una parte regulada, la auditoría de la CIA o los inspección de resultados, hallazgos de laboratorios de muestreo de CIA o de otras fuentes, referencias de otros gobiernos federales o ministeriales. Algunos otros detonantes que podríamos ver, de los cuales podríamos ver resultados de la parte de reguladores es el muestreo y las pruebas, otros muestreos de resultados de muestreo de otros departamentos. Podemos recibir consultas de la prensa o incluso de fuentes tradicionales de redes sociales y respondemos a consultas de cualquier fuente que sea dirigida hacia el ACIA. Cuando el detonante indica que algo puede estar asociado con un producto alimentario, se inicia la investigación de inocuidad alimentaria. La investigación de inocuidad, paso 2 del proceso, es complejo en varias actividades que se llevan a cabo para determinar si se requiere un retiro de alimento o alguna otra medida correctiva. Cuando tratamos con problemas de estos, las ASIA actúa rápidamente y toma decisiones para mitigar el riesgo. La meta de la investigación de inocuidad alimentaria es determinar si existe un riesgo de inocuidad y evaluar la naturaleza del problema. Eso incluye identificar un producto o los productos afectados, así como las partes reguladas e involucradas. Pueden ser fabricantes, importadores o distribuidores. La investigación de inocuidad alimentaria involucra muchas actividades para recopilar la información necesaria que se requiere para una evaluación de riesgo para la salud y puede incluir cosas como determinar el el periodo de tiempo del asunto, cuándo inició, cuándo terminó, determinar la frecuencia, es decir, que problema ocurre solo una vez o si es un problema continuo o si se trata de algo que ha pasado de forma intermedia o intermitente. También para identificar las causas, o desviaciones que dieron como resultado el incidente. Las investigaciones se hacen de forma minuciosa y oportuna y al nivel apropiado para el riesgo potencial. Dan información que nos permite adoptar las medidas adecuadas para minimizar los posibles riesgos para los consumidores y en promedio la ACIA lleva a cabo 3.500 investigaciones de iniquidad por año, lo que conduce aproximadamente a unos 300 incidentes de retiro en promedio, de retiro de alimentos. Causas de incidentes se pueden encontrar en cualquier punto de la cadena de producción alimentaria. Todo lo que tenemos en esta diapositiva tiene un rol que desempeñar en cuanto a la inocuidad de alimentos. Tenemos el procesador de alimentos, el distribuidor, el minorista, un restaurante, así como consumidor durante las preparaciones en casa. Algunas causas comunes de incidentes de seguridad, de inocuidad, pueden ser problemas de higiene, manejo inadecuado de los alimentos, la preparación o el almacenamiento,
¿Cómo volver atrás una diapositiva? Incomplete Perdón. cooking, experience Cocción incompleta, contaminación cruzada o refrigeración inadecuada, para mencionar algunos Now you cuantos. can switch. Ahora sí podemos cambiar. Thank you. When conducting food safety Cuando se investigations, hace investigaciones de inocuidad, tenemos todos los detalles de los alimentos involucrados, incluyendo cosas como podemos ver aquí en el recuadro de la izquierda, que incluye marca, nombre común, código de producción, el UPC o el código universal del producto, una copia de la etiqueta o del embalaje, la fecha de compra, entre otras cosas. Una vez que tenemos los detalles de lo del producto involucrado, entonces seguimos el alimento a través de la cadena de distribución, rastreando desde el origen y rastreando otro el seguimiento. Entonces rastreamos el producto desde el origen, del consumidor de origen, y lo hacemos para identificar el proveedor del producto. Esto se hace de forma muy precisa, paso a paso, hasta mirando la cadena de distribución, identificando la que justifica las compras o recibo el producto, y lo rastreamos hasta para determinar en dónde ocurrió el problema, en qué parte de la cadena alimenticia, lo que puede ser en cualquiera de los diferentes niveles de la diapositiva, entre el consumidor, el minorista, bodega o nivel de manufactura. Cuando rastreamos el seguimiento, rastreamos el producto desde el origen, de como el fabricante importador hasta el punto de ventas o hasta el consumidor. Eso se hace generalmente después de un retiro inicial para determinar si alguno de los clientes que lo recibió está reempacando o ofreciendo el alimento para ventas en diferentes marcas, o que haya incorporado el producto en otro producto alimenticio. Entonces, se obtienen muestras del producto bajo investigación cuando esto ya está en el mercado. Una vez que los alimentos dañinos se han rastreado desde una instalación de producción o de procesamiento del importador, los inspectores del ASIA van al sitio para recoger más información para la investigación de inocuidad alimentaria. Las actividades en el sitio a nivel de fábrica incluyen observación e inspección del proceso y las prácticas y procedimientos de producción. Observar o inspeccionar los equipos y las condiciones. También verificación de la exactitud e integridad de la información. Los inspectores de la CIA revisan también la precisión y la integridad de la información, lo completo de la información. Pueden recolectar muestras para hacer pruebas de laboratorio cuando sea apropiado, y también van a utilizar esta información para ayudarse a determinar si algún otro producto pueda verse afectado. Cuando vemos el muestreo, el alcance del incidente en un poquito más adelantito. Entonces, si hay alguna información, se busca si hay alguna información que sea pertinente para la investigación, y esto se puede incluir en la evaluación del riesgo del problema. Entonces, información básica que se requiere para todas las investigaciones de inocuidad incluyen el producto, ya sea el nombre del producto, el formato en que se vendió, el código de producción del producto, la fecha de expiración o de vencimiento, y el embalaje. La empresa, la compañía, nombre, tipo de empresa, ya sea si es fabricante, importador, el registro completo. La producción, información es muy importante. Incluye cosas como cantidades de producto producido, código de lote aplicado y cómo se descifra o qué significa la fecha de producción, las fechas de producción, definición del lote y la información sobre el procesamiento. En cuanto a distribución, este incluye las cantidades distribuidas, el área de distribución, ya sea nacional, provincial o exportado, y diferentes tipos de clientes. En los detalles de queja, si es el caso, que ese fue el detonante. Entonces se recolecta eso, y finalmente cualquier reacción, enfermedad, daño que se haya informado también se toma en cuenta. You can go to the next slide. Thank you.
Part of the food safety investigation Parte de la investigación de inocuidad alimentaria es para determinar el alcance del incidente, es decir, determinar si otros productos se encuentran afectados. Esto puede incluir otros códigos del mismo producto o en tamaños y marcas. Pueden ser otros productos que pueden haber producido insumos que se han hecho con insumos generales, otros procesos o si se ha utilizado el mismo proceso y también puede incluir otros procesos realizados dentro de la misma instalación y también puede incluir otros operadores que pueden haber utilizado los mismos insumos o que han recibido los productos afectados. Factores clave que se consideran e incluyen entonces la naturaleza del riesgo, como dijimos antes, es decir, microbiológico, químico, físico, y la posible causa raíz. Ejemplos de causas posibles pueden ser listeria en el entorno de la instalación, E. coli, errores de etiquetado, errores de producción, como una cocción inadecuada, para mencionar unos cuantos. El enfoque de la investigación de inocuidad puede incluir inspección o revisión de los procesos y las prácticas, la documentación, actividades hacia atrás y hacia adelante, como vimos en la diapositiva previa, así como muestreo y resultados de laboratorio. So as noted earlier, sampling Como or decíamos antes, el muestreo y las pruebas son también otra actividad muy importante que podemos hacer como parte de una investigación de inocuidad alimenticia. Podemos preguntar por qué la agencia hace este tipo de estudios, porque el muestreo y las pruebas son una actividad muy importante y a menudo se realizan para poder confirmar de esta forma si existe un peligro en algún producto determinado y también para poder determinar la extensión de ese peligro, si son distintos números de lotes de producción o solamente uno, para poder de esta forma apoyar la evidencia documentada que se haya encontrado en las actividades de inspección en sitio. Y también pueden ser utilizados para recopilar información para una evaluación de riesgos para la salud o para poder identificar la causa del origen de este problema. La documentación, por ejemplo, los registros de producción, el conocimiento del proceso, son usados para determinar cuáles son los códigos de lote o productos que se van a usar para el muestreo. Algunas cosas se pueden hacer en cualquier punto de la cadena de distribución, ya sea detalle o a nivel del consumidor. Y también cómo se realiza este muestreo. Las muestras se pueden ser de un producto alimenticio, también se pueden tomar por de las superficies con las que han estado en campo, en contacto, también la metodología, los ambientes que también son elegidos como parte de este plan de muestreo que va a ser establecido para cada uno de los incidentes. Bueno, esto nos lleva al final del módulo 1. Les quisiera agradecer por su atención y ahora voy a pasarle la presentación a Adriel, que nos va a hablar en el módulo 2 de las investigaciones de inocuidad alimenticia y retiro de alimentos. Muchas gracias, Janice. Excelente presentación. Ahora vamos a continuar con el módulo 2, en el cual nos vamos a hablar en la sección siguiente. Bien. En el módulo 2 vamos a ver el proceso de retiro de alimentos con mayor detalle, incluyendo la definición de retiro de alimentos, las decisiones para la gestión de riesgos, la profundidad de clases de retiro, también la implementación del retiro, la comunicación y también la verificación y seguimiento. Como se les mostró en el módulo 1, esto es una visión general del proceso de investigación de alimentos seguros y de retiro. Ya nosotros hemos discutido los primeros dos pasos, que son los factores desencadenantes y la investigación de inocuidad alimentaria. En este módulo 2 vamos a hablar de los últimos tres pasos, que son la evaluación de riesgos para la salud, el proceso de retiro y donde la agencia es responsable de tomar las decisiones, y luego vamos a hablar del seguimiento.
El paso 3 de la investigación de cuidado alimenticio y retiro de productos es la evaluación de riesgo para la salud. Este tipo de evaluación es un proceso científico que determina la probabilidad de que un efecto adverso específico vaya a ocurrir a una persona o a una población después de estar expuesto a algo que es peligroso. La determinación del riesgo para la ciudad que representa un alimento es un componente clave para la decisión de mitigación de riesgos de la ICA. Las decisiones se basan en una evaluación técnica interna de riesgos, que se llama TRA en inglés, si existen pautas, políticas y estándares basados en riesgos establecidos para determinar los riesgos asociados con los alimentos basados en los lineamientos de la Agencia de Salud de Canadá, las evaluaciones de riesgo que hayan sido hechas con anterioridad por la Agencia de Salud de Canadá. En otras situaciones también este tipo de evaluación puede solicitarlo directamente la Agencia de Salud de Canadá y pueden haber algunas decisiones que ya se han tomado por una compañía y también se toman en cuenta otros factores como decisiones anteriores, si la comida está dirigida a una población vulnerable, la percepción pública del riesgo, la distribución del producto y la disponibilidad de este alimento en los hogares de los consumidores. La mayoría de los retiros se hacen de forma voluntaria por la industria a solicitud de la agencia. Otras opciones para investigación de riesgo pueden ser utilizadas en cualquier momento con un retiro o no, que puede incluir cosas como detenciones, suspensión de licencias, también acusaciones, mayores muestreos o con mayor frecuencia de los mismos, etcétera. Si se ha identificado un posible riesgo a la salud, una solicitud formal va a ser enviada por parte de la agencia para determinar el nivel de riesgo de salud de un producto de alimento que pueda ser presentado a la población. También se va a dar de acuerdo a los procedimientos y estándares establecidos y se va a guiar la respuesta de gestión de riesgos de la CFIA o la ACIA en español. Para determinar si se solicita el retiro de alimentos en el paso 4 de esta investigación y el proceso de retiro de alimentos, cuando se evalúa un alimento que presenta un riesgo de salud, el siguiente paso es determinar si son necesarias acciones de mitigación del riesgo y cuáles serían las más apropiadas en este caso. Esta determinación está basada en la clasificación del riesgo y otros factores relevantes. Una acción de mitigación posible es solicitar el retiro de alimentos. Retiro es definido en Canadá como la eliminación de un alimento de su posterior venta o uso o la corrección de su etiqueta en cualquier punto de la cadena de abastecimiento como una acción de mitigación de riesgo. Se pueden calificar como clase 1, 2 o 3 los retiros dependiendo de los riesgos de salud que presente el producto. Vamos a verlo luego con más detalle. Un retiro voluntario es el que se inicia y es llevado a cabo por la empresa que realiza el retiro sin que exista una orden ministerial. Un retiro obligatorio es un retiro según la sección 19 de la ley de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos. La base de legislación para una orden de retiro obligatorio la encontramos en la sección 19 de la ley de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos, que dice que cuando el ministro tiene motivos razonables para creer que un producto regulado por una ley o disposición que la agencia debe hacer cumplir o que administre en virtud de la sección 11, representa un riesgo para la salud pública, animal o vegetal, el ministerio puede, mediante notificación o al distribuirse el producto, ordenar que el producto sea retirado o enviado a un lugar designado por el ministro. Incluye todos los productos bajo la jurisdicción de la Agencia de Canadá y por lo general un retiro es un instrumento de último recurso una vez que se le ha solicitado a la compañía hacer el retiro. Una orden de retiro obligatorio es una opción de mitigación de riesgo que puede ser implementada cuando la firma no está dispuesta o tal vez no está en capacidad de hacer el retiro del alimento que se considera un peligro para la salud vegetal, animal o humana. Y también esto, solo hemos tenido 7 retiros obligatorios desde la creación de la agencia y el último se dio en
el 2004. Aquí en esta tabla podemos ver los 3 tipos o clases de retiros y el impacto correspondiente en la población y si se emite una advertencia pública. En la clase 1 es cuando consecuencias adversas graves pueden presentarse para la salud, posiblemente incluso fatales. Por lo general, una advertencia pública se emite. En el caso 2 es una situación donde consecuencias adversas temporales se presentan para la salud o la posibilidad remota de consecuencias adversas graves para la salud. Se puede emitir una advertencia pública. Y en la clase 3 es una situación donde no hay mucha probabilidad que cause consecuencias adversas para la salud y por lo general rara vez se emite una advertencia pública. Una vez clasificado el retiro, también tiene que determinarse la profundidad del mismo. Se refiere a la extensión o hasta dónde va a llegar en el sistema de distribución del producto. Así que la profundidad de un retiro puede ser a nivel de bodega de almacenamiento o mayorista. También a nivel minorista, donde podemos incluir hoteles, restaurantes y instituciones que distribuyen a este nivel, y también a nivel de consumidor. Cuando la profundidad está a nivel de consumidor, siempre se emite una advertencia pública. La empresa que realiza el retiro tiene la responsabilidad de notificar que tienen algún producto defectuoso, por ejemplo, y asegurarse de que sus acciones hayan sido efectivas para retirar el producto del mercado. Los consignatarios del producto tienen también la responsabilidad de retirar de la venta el producto afectado cuando así se le solicita. La oficina también desarrolla las advertencias públicas cuando sea necesario para su difusión. Esta es la Oficina de Inocuidad y Retiro de Alimentos. Cuando se implementa un retiro, las advertencias públicas se envían a la red de servicio de noticias según sea necesario. Se envían notificaciones por correo electrónico a los suscriptores del listserv que publicita todos los retiros del mercado que tenga una advertencia pública y todos los retiros del mercado de alérgenos. Todos los retiros del mercado clases 1, 2 y 3 se publican en los sitios web de la agencia canadiense y los sitios de alerta de salud. Algunos retiros también se publican en las cuentas de las redes sociales de la agencia canadiense, incluyendo todos los que tienen una advertencia pública o de alérgenos. Esta es un pantallazo del sitio web de retiros del mercado y alertas de inocuidad. Es un sitio web del gobierno de Canadá donde se publican las advertencias de retiro de productos del mercado. Las traducciones se pueden encontrar también al inglés y al francés. El quinto paso del proceso es el seguimiento. Cuando se verifica que se ha llevado a cabo un retiro, se trabaja con el fabricante o importador para poder garantizar que el problema subyacente haya sido corregido. Parte del proceso de seguimiento incluye la verificación de la efectividad del retiro para evaluar su efectividad. Los funcionarios de la CFIA realizan verificaciones de la efectividad del retiro para confirmar que la empresa que realiza el retiro haya efectivamente retirado el alimento y puede también hacer sus propios retiros. Además, se utiliza un plan para poder identificar las muestras para verificar qué tan efectivo ha sido el retiro. Eso se llaman verificaciones de efectividad que se hacen con todos los consignatarios de los productos y también los propietarios, por ejemplo, a nivel minorista, donde reciben notificaciones del retiro para ver si han tomado las acciones adecuadas, que por lo general eso es el retiro, que también entiendan la acción que se debe tomar. A veces pueden solicitar la asistencia de funcionarios de los gobiernos provinciales y territoriales para realizar las verificaciones sobre la efectividad del retiro. Por lo general, esto se hace cuando hay gran cantidad de cosas que tienen que verificar y no tenemos los recursos suficientes o cuando el territorio provincial puede estar más familiarizado con el tipo de cuenta donde necesitamos hacer las investigaciones. Si se determina que el retiro no es efectivo, la agencia solicitará a la empresa que realiza el retiro que lo vuelva a emitir y tal vez pueden tomar otras acciones de mitigación.
Si una empresa que debe realizar el retiro no está dispuesta a retirarlo de la venta y desechar el producto de forma adecuada, la agencia puede confiscar y retener el alimento, recomendar que el Ministerio de Salud emita una orden de retiro. Puede también emitirse una advertencia sobre el retiro del alimento o trabajar con los destinatarios, distribuidores y minoritas para solicitarles a ellos que se encarguen del retiro del producto del mercado. La empresa que realiza el retiro proporciona un plan de acción para la exposición del producto retirado. La CFIA verifica el plan. Algunos productos pueden ser recuperables, por ejemplo, alérgenos que no fueron declarados podrían esta vez ser declarados en la etiqueta del producto, aplicando una nueva etiqueta, y en algunas otras situaciones los productos también pueden ser cocinados de otra forma y ser reincorporados. También tal vez otros no puedan corregirse y sí van a tener que ser descartados o devueltos al país de origen en caso de importación. El producto rescatado debe cumplir con la legislación y las regulaciones canadienses para poder ser distribuidos de nuevo. La CFIA monitorea la recuperación, conciliación y exposición del producto retirado y cualquier producto que haya sido afectado y esté bajo el control de la empresa. Un producto afectado puede ser los productos que no hayan sido distribuidos también después del retiro, o cualquiera que haya sido devuelto después de la emisión de la orden de retiro. Después de que el producto es retirado del mercado, la agencia continúa trabajando con el procesador, fabricante o importador, según lo aplique, para garantizar que se resuelva cualquier problema que haya conducido a retirar el producto. La agencia trabaja con los sectores de la industria o los países extranjeros para abordar problemas mayores que van más allá de una sola empresa o un solo sector. Esto puede implicar la revisión de las normas y políticas del gobierno de Canadá relacionadas con la gestión de ciertos riesgos. También se notifica la autoridad de inocuidad alimentaria correspondiente a la cual el producto fue exportado o del cual este fue recibido, que dicho producto ha sido retirado del mercado en Canadá, y nosotros lo hacemos utilizando los puntos de contacto de emergencia de Infosana. Y también hay situaciones en las que se notifica a la secretaria de Infosana acerca de ciertos retiros de alimentos del mercado. Aquí tenemos algunos de los enlaces para los productos de comunicación. Ustedes pueden registrarse para recibir notificaciones por correo electrónico acerca de retiros de alimentos y otras notificaciones relacionadas con la inocuidad alimenticia. También nos pueden seguir en Twitter, en Facebook o en Instagram. Y esto nos lleva al fin de nuestra presentación. Y si tienen alguna pregunta, con gusto les responderemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián y Janice, por esta excelente presentación. También aprendí muchísimo. Estoy seguro que toda la audiencia ha aprendido mucho. Ahora tenemos un espacio para preguntas, así que vamos a ver en el chat si tenemos alguna pregunta. Hay una pregunta respecto a si vamos a compartir la presentación. Si las vamos a compartir con ICA, lo vamos a distribuir a las personas que asistieron al webinario hoy. Van a tener acceso a la presentación. Y también quisiera ofrecerles que si hay alguna pregunta de seguimiento después de hoy, porque a veces necesitamos un poco más de tiempo para digerir la información compartida. Así que nos complacería muchísimo responder a todas las preguntas, así que nos pueden contactar directamente o a través de sus contactos en el ICA, y con mucho gusto les podremos dar información adicional. Aquí tenemos algunas manos levantadas en la audiencia. Tal vez podemos empezar con estas preguntas en vivo. Vamos a empezar con Yami Pachaguaya. Puede hacer su pregunta a los presentadores. Johnny, you are able to talk now? ¿Puede hablar ahora? Sure. We do have a couple of questions. Tenemos un par de preguntas también. Tal vez Erika Guzmán, que tenía la mano levantada.
Mm, So the three people who had their hand raised. Hay in the- 3 personas que tienen su mano levantada en la audiencia. Ahora tienen la posibilidad de encender sus micrófonos para que estos se enciendan y de esta forma les podamos escuchar. Jaime, puede. Ah, hola a todos, ¿me pueden escuchar? Sí, muy bien. Muy bien. Tengo un par de preguntas. La primera es si me podrían hablar de los 3 tipos de salud. Es salud vegetal, animal y humana. ¿Me pueden explicar esto? Plantas. ¿Se lo podría escribir, por favor, en el chat, por favor? Salud de las plantas. Es salud vegetal o salud de las plantas. Plantas, sí, plantas. Muchas gracias. Y la segunda pregunta, usted dijo algo acerca de devolver el producto al país de origen. ¿Esto es un proceso regular que se esté dando actualmente? Porque no puedo imaginar que si un producto ha estado, es de alto riesgo, ¿por qué lo vamos a devolver al país en lugar de descartarlo simplemente? Esa era mi segunda pregunta. Gracias. Sí, bueno, se lo puedo responder. Esto serían situaciones en las que tal vez es una violación en Canadá, pero tal vez no lo sea en otros países. Entonces, existen ciertas situaciones en las cuales esta podría ser una opción. No necesariamente es algo que sucede todo el tiempo, pero es una situación que podría presentarse. Por supuesto, antes de que la parte regulada ejerza esta acción, tiene que garantizar que cuando se devuelva ese producto, cumpla con todos los requisitos de ese país en particular, no simplemente devolverse y ya. Entonces, si ese país tiene requisitos regulares a los canadienses y no cumple con los requisitos canadienses, pues no se le permite regresar al país, pero hay otras situaciones donde tal vez un país puede aceptar un producto de vuelta. Ahora sí entiendo. Muchas gracias. And we have, oh, I see a question here. Vemos aquí una pregunta. Mario, ¿puede hacer su pregunta? Si quiere hacer la pregunta, por favor, adelante. Y también tenemos algunas preguntas en el chat. I see that we have a question actually from Coffee Press. Tenemos una pregunta de México. There has been a recall of a food product. Cuando se hace el retiro de un producto, ¿cuál es la autoridad que se encarga de emitir multas? ¿O cuál es el procedimiento para esas multas, para la implementación y el cumplimiento? Bueno, cuando hay retiros, por lo general son voluntarios donde la compañía toma acción para sacar el retirarlo de la venta. Generalmente la mayoría de los retiros se tratan de tomar acción, hacer la corrección. Por lo general, nosotros no emitimos multas. Creo que eso es lo que la persona pregunta, ¿cuál sería la multa o la sanción? Hay un proceso más largo para esto y tenemos que revisarlo. Si nosotros sentimos que existe la necesidad, podríamos enviar el archivo a las fuerzas del orden para que lo investiguen, pero desde nuestra perspectiva, lo que nosotros estamos tratando de hacer es garantizar que el producto que está causando un problema sea retirado de la venta. Esos son los aspectos que nosotros vemos, no es tanto la parte de cumplimiento.
la de nuestro grupo, pero si existiera la necesidad, podemos referirlo para que se tome mayor acción por parte de las fuerzas del orden. And I see, thank you, Adrián. And I see Gracias, Adrián. Tenemos una pregunta también en el chat the webpage acerca de los límites máximos de residuos. setting up the MRLs for plaguicidas Por ejemplo, para food as well. poder revisar los plaguicidas. Luego les voy a poner aquí un link para que ustedes puedan tener acceso a toda esta información y también la página web de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos y toda la información de retiros. Estos enlaces también los pueden encontrar en la presentación, en la última página, pero para que sea más fácil el acceso, se los vamos a compartir. For now, I think that's the question. Oh, Creo que por ahora vemos aquí otra pregunta from Mauricio, what is the most de Mauricio que dice, ¿cuál es el tipo más común de retiro de productos alimenticios que son exportados a su país? so Adrián or Janet? Adrián o Janice. I did not run some statistics right before, but what I can Bueno, lo que les puedo decir es que yo diría que es categoría de alérgenos porque tenemos muchos que no son declarados y yo creo que hay las prioridades de los alérgenos, los primeros 10 son distintos, está basado en nuestra población y lo que ha ocurrido con ella, así que cuando los productos son importados, tal vez no se considera que sean algo de lo que debemos preocuparnos, tal vez a las personas no les preocupan, por ejemplo, el maní, o tal vez no están familiarizados con la terminología que se utiliza en inglés o francés para los alérgenos. Así que tal vez pueden tratarse de errores en las etiquetas. Así que yo creo que esto es lo más común. Yes, agreed. Yo creo que Janice está de acuerdo conmigo. Sí, esa sería mi respuesta también. Without running a report and looking at Yeah. stats. Sí. Thank you. Thanks to both of you. Muchas gracias a ustedes dos. Y también tenemos una pregunta. Have a look at the recalls for fresh produce for pest control. Cuando tenemos productos, ¿cómo se hace el I control? have just put in the chat the link also to the Aquí en el chat les puse el link para los LMRs. No sé si Janice o Adrián quisieran decir algo al respecto. Bueno, todos nuestros retiros son publicados en la página de alertas de retiros independientemente del área de preocupación. Cuando son productos para control de pestes, no sé si no hemos tenido muchos recientemente, pero todos los retiros se publican ahí, tanto para clase 1 como clase 2 y clase 3. Thank you, Adrián. Muchas gracias, Adrián. Also a quick question on where También una pregunta rápida. ¿Cuáles son las metodologías para el muestreo de productos alimenticios? ¿Tenemos esta información escrita en el sitio web o alguna guía que nos pudieran facilitar al respecto? Bueno, podría responder en términos de la metodología para la toma de muestras, pero creo que probablemente hay también lineamientos en la industria, ¿verdad, Janice? Bueno, no estoy segura, pero creo que sí, debe haber, lo podemos buscar en el sitio web también. Y estoy casi segura que los lineamientos internos para los inspectores y la toma de muestras también se puede publicar externamente, así que debería haber información en el sitio web acerca de la toma de muestras. Yo creo, por ejemplo, lo que se me ocurre es que cuando estamos hablando de los productos y control de listeria, por ejemplo, sí vamos a tener lineamientos para el control de listeria en la industria, cómo tomar las muestras y hacer el proceso de monitoreo de un producto alimenticio. Y les quería decir que en términos de las metodologías utilizadas para las pruebas de productos, hay distintas metodologías para hacer el análisis de los productos, por ejemplo, si estamos buscando listeria u otros, y esto es la Agencia de Salud de Canadá que tiene un compendio de métodos analíticos. Antes lo publicaban en el sitio web, así que creo que ahora se necesita pedir la información específicamente
pero generalmente nosotros utilizamos la mayoría de las metodologías de la Agencia de Salud para las pruebas. Así que podemos hacer la pregunta, bueno, pero esto es lo que yo creo. Así que si necesita mayor aclaración, por favor, háganoslo saber o si entendí algo mal acerca de la pregunta. Now it It should might be better yeah, now. Yes. Ahora Perfect. sí, No, just wanted to add it on just basically, no. solo quería agregar, aquí estamos viendo en el chat, solo quería hablar un poco más acerca del método de la Agencia de Salud. Marie-Pierre, tal vez podríamos compartir después algunos enlaces que podrían compartir con IICA acerca de las metodologías que nosotros utilizamos, porque Health Canada establece las metodologías que nosotros utilizamos para todos estos procesos y aquí podemos ver los distintos métodos que aplicamos. Pero creo que ya esto fue cubierto. And actually, that's a very good point, Pedro. Me parece un punto muy interesante. Cuando compartamos la presentación con IICA, también podemos enviar estos enlaces claves para compartirlos junto con la presentación. Y también aquí tenemos otra pregunta en el chat. Una pregunta muy interesante. La pregunta de los $10,000 es acerca del proceso de 5 pasos. ¿Cuáles son las líneas de tiempo en general? Yo sé que depende del caso o la situación, pero tal vez sería interesante escuchar un poco más acerca de esto para darnos una idea de qué es lo que representa en realidad o lo que podría representar. Bueno, sí. Depende del tipo de riesgo, si es de alto riesgo o temas de mayor prioridad que van a tomar propiedad sobre la prioridad regular. Por ejemplo, un ejemplo de alta prioridad podría ser una situación de un brote o algún tipo de enfermedad o reacción alérgica. En cuanto a la prioridad regular o normal, puede ser algo como tal vez, no sé, insectos o insecto que se haya encontrado en un pedazo de pan, por ejemplo, que no tiene probabilidad de causar un daño mayor. Así que podemos estudiar los patógenos, etcétera, asociados con ese insecto que podrían haberse controlado a la hora de hornearlo, pero damos seguimiento a las situaciones. Para darles un ejemplo, el primer paso es si empezamos a partir de una queja, tenemos que darle seguimiento. Si recibimos una queja, luego aquí iniciamos en las siguientes 24 horas a buscar los detalles, identificar el producto y una vez que tenemos ya esta información, si necesitamos obtener alguna muestra de la queja, lo hacemos o al día siguiente, después de que tengamos la muestra, podemos ir a el lugar donde se vendió el producto el día siguiente. Casi siempre son lugares cercanos porque la gente hace las compras en los supermercados de barrio. Vamos a ese supermercado para preguntar si han tenido alguna otra queja y aquí podemos tomar muestras del producto para hacer mayores análisis y luego también podemos identificar si es un producto que fue fabricado en Canadá o si ha sido importado, en cuyo caso tendríamos que dar seguimiento con los reguladores de importación. Esta información la tenemos disponible y si todo funciona bien en términos de tiempo, podríamos tomar la muestra al día siguiente. Así que la información recopilada, luego vamos al fabricante para ver los registros o del importador, para ver al personal, hacer una inspección que puede llevarnos un día completo. Y tenemos que asegurarnos de tener toda la información para solicitar una evaluación de riesgo y luego esta información que han recopilado los inspectores va a la Oficina de Inocuidad y Retiro de Alimentos. Revisamos la información para ver si hay alguna brecha en la información y luego solicitamos una evaluación de parte de Health Canada. También ellos tienen estándares de tiempo, como les decía. No sé si
son públicos, son más bien internos, pero obviamente entre mayor sea la prioridad, menos será el tiempo de entrega para que recibamos la evaluación. Y luego, una vez que ya tenemos la evaluación de parte de Health Canada, dependiendo del tipo de situación, si es un riesgo clase 1, por ejemplo, una vez que lo recibimos, tomamos una decisión de establecer el retiro o no y a qué nivel. Y también podemos emitir alguna advertencia en un periodo de 24 horas, lo cual nos puede dar una línea de tiempo de cómo nosotros procederíamos. Pero cada paso pueden presentarse algunos desafíos que van a hacer más lento el proceso. Podría ser que cuando llegamos a la etapa de retiro tengamos algunos desafíos que tal vez la otra parte no entiende y tenemos que explicarles y ese tipo de cosas. Así que esto es simplemente un estimado, no es tan fácil poder tener una cantidad determinada de tiempo. Thank you, Adrienne. Gracias, Adrienne. Una pregunta que tenemos en el caso de un retiro. ¿Quién está a cargo del reetiquetado del producto? Si el producto se distribuye más o hay un retiro y por algo que no sea una causa muy importante, ¿quién se encarga del reetiquetado? I can answer that, I guess. Yo puedo responder esa. It's the operators. Si es responsabilidad del operador o de la parte regulada. Eso es lo que son responsables de reetiquetar. Not the CFA. No es el ACIA. Tienen que estar seguros de que cuando hacen los cambios, que hagan una etiqueta que garantice que está en cumplimiento antes de que puedan aplicarla. ACIA puede revisarlo, pero por lo general ellos deben de garantizar que siguieron todas las regulaciones y que tuvieron un consultor que les ayudó. Y podemos darles una mirada rápida para ver que no haya más retiros o errores. Sometimes that Y a veces sticker, puede ser simplemente el sticker. so replacing the entire label, it may Y no se reemplaza la etiqueta completa, sino el sticker. Es que pone un sticker que cambia lo que se arregló. Quería mencionar, si puedo, estas preguntas en ICA Canadá surgen muy a menudo del resto de las Américas, porque a veces pueden ver a Canadá como una gran oportunidad para exportar su producto a un mercado más grande en América, incluyendo los Estados Unidos, en donde el poder de adquisitivo es muy interesante. La pregunta número 1 del importador, el comprador y el cliente tiene. Lo primero que que preguntan es sobre una certificación. Todo tiene que ver con la inocuidad alimentaria. Si no están certificados como exportadores, lo mínimo que hay que tener es el HACCP para entonces SQF son otros. Estas son las cualidades que buscan en este mercado. Cuando estuve en Colombia, en otro lado, si recibo este tipo de preguntas, si no está certificado, no hay ninguna discusión. Tienen que estar certificados para poder exportar. Así que lo que aprendemos sobre los retiros de alimentos son muy importantes porque hay que cumplir, no solo a nivel de etiquetas, sino hay etiquetas que tienen que ser bilingües en francés e inglés, porque algunos exportadores olvidan el francés. Y las alergias es un punto importante, o sea, hablar de alergias. Muchos canadienses son alérgicos a algunos productos que tienen mucha soya, sésamo, sésamo, etcétera. Y entonces hay maneras de escuchar esto. O sea, la redacción es muy importante. Entonces, después de la inocuidad alimentaria, lo más importante en lo que hay que enfocarse, por lo menos para Canadá, es la viabilidad del ACIA. No quieren tener, lo que quieren es comprar 2 contenedores por semana y que todo esté bien. Así que después de eso se ve la calidad del producto, el sabor, la textura, etcétera. Y después el precio se negocia. Pero también hay otros factores. La seguridad, la inocuidad alimentaria es el número 1. Es el factor más importante para el comprador canadiense acá.
Y para aclarar, tenemos unas 700 personas registradas para esto. Vamos a enviarles a todos ustedes un correo electrónico, mail, con los links a la presentación en inglés y en español y al webinar en la página, al correo electrónico que usaron para registrarse aquí. No tienen que ponerlo en el chat. Nosotros vamos a buscarlos. Si se registraron para esto, entonces lo haremos llegar. Ahora, también pueden enviar un mail directamente al ACIA o CFIA para hablar de la experticia técnica en Canadá. Esos son los 2 puntos clave que quería compartir con el público o con nuestra audiencia el día de hoy. Gracias, Jean-Charles. Sí, de hecho, creo que envié mi email y también lo puse en el chat. Y sí, siempre estamos felices de colaborar, de darles más información sobre este tipo de temas. Y también quisiera decir que nosotros con el ICA colaboramos muy frecuentemente en estos webinars. Hoy agregamos un taller, un webinar sobre investigación y retiros. Tendremos otros sobre alérgenos también, que va a estar pronto, y a finales de marzo vamos a tener otro sobre el establecimiento del modelo de evaluación de riesgo. Esto es algo que hacemos de forma regular con el ICA, y cuando tengan un interés particular en un tema en particular en el cual nosotros podríamos colaborar, por favor, infórmenle a sus colegas del ICA, porque siempre estamos felices de hacer este tipo de actividades. Si es virtual, también me encantaría estar en algún momento de forma presencial. Ahorita estamos utilizando la herramienta virtual que nos permite tener audiencias bastante interesantes y un tamaño, una proporción interesante. Siempre que estamos felices de aprovechar la oportunidad para colaborar a nivel técnico. Veo 3 manos levantadas. No sé si son manos que estaban ahí, pero las preguntas, creo que hemos respondido a las preguntas, así que tal vez si hay alguna pregunta, Johnny, sí, tengo una pregunta que no hice antes. La autoridad del ICA, My question is HACCP. mi pregunta es si HACCP sigue siendo aceptado internacionalmente. El HACCP. Adrienne or Janice? ¿Alguien o Janice? I don't want to say yes or no. I would say No yes. quisiera decir que sí o que no, quiero decir que sí, que creo que se sigue utilizando de forma internacional con las regulaciones de inocuidad alimentaria. El HACCP está incorporado en las regulaciones en sí, así que prefiero inspecciones o requisitos que están en las regulaciones que requieren que unas empresas tengan controles preventivos implementados. Yo diría que pues el HACCP. También puse un link en el chat que habla específicamente de esto y de nuestras regulaciones y de cómo pueden cumplir con los requisitos. Y habla también de las equivalencias utilizadas. No sé si HACCP se menciona o no realmente, pero espero haberle respondido la pregunta. No está muy claro para mí. Mi punto es que si se quiere exportar un producto de Surinam a un país internacional y lo único que tenemos es el HACCP, si nuestro producto sería aceptado con base en el HACCP o sería rechazado. Tal vez yo le puedo responder y agregar a la respuesta de Janessa. Una nueva regulación dice que todos tienen que establecer las regulaciones. Esto tiene que ver con la entidad exportadora.
licensed en nuestro importer. sitio el importador, pero lo que se hace es demostrar que el nivel de inocuidad del producto que se está importando a Canadá cumple con nuestras regulaciones. Es decir, que si hay una empresa que tiene un programa HACCP y tiene los controles preventivos implementados, entonces tiene requisitos certificados, eso no sería un problema para ese país que está exportando. Problem. Ok, me parece que es problema, pero bueno, gracias. Thank you, Pedro, for the Gracias, additional Pedro, por la información adicional. Veo una última pregunta en el chat. Tal vez podemos concluir con esta con respecto a la certificación para inocuidad alimentaria. ¿Cuál elemento es el que prefiere la ACIA? ¿Una certificación del funcionario gubernamental o de alguna otra entidad? Por ejemplo, Promise. I'll take a stab at this. I don't think Bueno, voy a tomar by esta. the way. Yo creo que no tenemos ninguna preferencia en realidad. Y me parece que si están exportando a Canadá, solo tienen que asegurarse de que su producto esté cumpliendo con los requisitos canadienses. No, eso, no sé si ello se tiene que tener el producto certificado. No sé, no creo que sea así. Si es algo como orgánico y van a etiquetar el producto como orgánico, tienen que estar seguros de que cumple con los requisitos canadienses. No sé, Pedro, si tienes algo más que agregar. Sorry, I didn't understand well the question. However, No entendí bien, pero sí estoy de acuerdo. Tiene que cumplirse con los requisitos para que el producto sea seguro, pero nosotros no certificamos productos, solamente garantizamos que los países que ingresan a nuestro país cumplan con los requisitos. Yeah, I was just gonna add, I think that, Iba a agregar que considero may be more relevant, and maybe that's que where it's coming from, tenemos que ver for other countries. qué es lo relevante para cada país, porque nosotros no necesariamente tenemos una lista de entes certificadores aprobados que aceptemos, pero también si hay algo más específico, es cuando hablamos de resultados de laboratorio y, por ejemplo, nos gustaría ver que proviene de un laboratorio que usa métodos equivalentes a los que nosotros aplicamos y que estén acreditados para el uso de ciertas metodologías, o que cuando el producto es exportado, el importador también podría hacer las pruebas necesarias y que cuando lo hagan utilicen un laboratorio que esté debidamente certificado o acreditado por parte de las autoridades para garantizar que existan las acreditaciones para las redes de laboratorios con las cuales nosotros trabajamos, hemos utilizado, y también que nuestros laboratorios tengan estas acreditaciones, pero por lo general no he visto nada específico que nos diga que, por ejemplo, sí aceptamos acreditación de todas estas entidades. En realidad, nosotros queremos cumplir con las regulaciones. Thank you, Adrienne. Muchas gracias, Adrián. I think that's all I can see. Creo There's a que question still on ISO. hay una pregunta acerca de la norma ISO, si es suficiente la acreditación de la norma ISO 17025. That's the same answer as we just gave. Bueno, es la misma respuesta que acabamos de dar, porque no buscamos normas o acreditaciones, pero eso nos puede dar un poco más de contexto. Si estamos haciendo una inspección acerca de un importador en Canadá, ustedes son los exportadores, pero nosotros vemos la compañía que está importando el producto, entonces nosotros vamos a ver cuáles son los controles que tienen implementados, qué es lo que le solicitan a sus proveedores. Así que si ese importador en Canadá nos puede decir, por ejemplo, bueno, mi proveedor tiene esa certificación, depende del importador o es a quien le corresponde de demostrarnos que esto es equivalente a los requisitos que nosotros esperaríamos. Es como una forma distinta de compartir la información, pero es como nosotros lo hacemos en Canadá. Espero les sea de utilidad. Thank you very much. So, Muchas gracias. question from Renier.
Tenemos una última pregunta y luego vamos a concluir el webinario del día de hoy. Adelante. Gracias. La última pregunta, sí. Quisiera saber si puedo ver si tengo la certificación. Podemos decir, entonces, a nivel internacional, estoy certificado por HESA, entonces mi producto está seguro. Esa va a ser la conclusión directa, ¿sí o no? I'm not sure how to answer that question, but Bueno, en realidad no estoy segura de cómo responder a la pregunta, pero nosotros hemos tenido retiros de compañías que tenían este tipo de certificación, así que no es algo que va a garantizar que se elimine el problema si estamos utilizando HACCP y si se aplica de la forma correcta. Thank you. Suggest maybe Marie-Pierre, we have our international group. Bueno, tenemos grupos internacionales de exportaciones e importaciones para preguntas específicas acerca de los requisitos, porque ellos tienen la experiencia para darnos más información de lo que nosotros tal vez les podamos dar el día de hoy. Sí, claro, Pedro, definitivamente. Sí, claro. Nada más iba a decir que en el caso de Canadá, si quieren exportar, por ejemplo, a Guyana o el Caribe, bueno, cada mercado es distinto. El sistema alimenticio de inocuidad en Estados Unidos es distinto al canadiense, así que tenemos que hablar o trabajar con las oficinas de ICA, por ejemplo, en Surinam, que tienen una división a la cual le pueden pedir guía. Tenemos equipos dedicados también en la sede en Costa Rica. Estas preguntas, por ejemplo, para HACCP, por eso yo decía las iniciativas mundiales de inocuidad alimentaria, porque hay algunos que son más estrictos que simplemente HACCP. Y quisiera agradecerle a la mayoría de las personas. Ha sido excelente, hemos disfrutado muchísimo la participación que tuvimos hasta 180 participantes en determinado punto. Este es un tema muy popular y los invito a todos el 29 de marzo. Vamos a ser coanfitriones de otro webinar con la misma agencia. Lo vamos a empezar a promover en un par de semanas y mientras tanto, tal vez podemos tener unas palabras de cierre. Cuídense, manténganse seguros. Vamos a irles dando la información y van a recibir la invitación de parte del ICA luego. Muchísimas gracias de nuevo. Thank you very much, Jean-Charles. Muchas gracias. I think I would like to start by Me gustaría empezar agradeciendo a los presentadores. Hicieron un trabajo increíble con sus presentaciones, un tema muy interesante. Y sí, la cantidad de asistentes que tuvimos hoy representa el alto interés en el sistema y la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos y Retiro. Muchas gracias, Adrián, por el apoyo en la sesión de preguntas y respuestas, y a Jenny también. También quisiera agradecer muchísimo a los intérpretes que hicieron un excelente trabajo de interpretación para permitir que la información se compartiera en ambos idiomas, lo cual se agradece muchísimo. Y por supuesto también quisiera agradecer a Jica, Jean-Charles, Gloria y Camino por toda la colaboración que recibimos regularmente de parte de ICA. Como les mencionaba al inicio, mi unidad se encarga de coordinar la asistencia técnica, pero al trabajar con ICA en Canadá, nosotros hemos podido llegar a una audiencia mucho más grande. Hemos llegado a más países con los cuales normalmente no trabajamos, así que es muy bueno tener esta cooperación en este tipo de temas. Si tienen alguna sugerencia o algún tema que quisieran que abordáramos desde Canadá, por favor, háganoslo saber a través de sus representantes de ICA o sus contactos, y también pueden escribirme directamente y así podemos ver las posibilidades u oportunidades de cooperación. Toda la información que se compartió el día de hoy va a ser muy útil y vamos a seguir en contacto para nuestro próximo webinar. Cuídense todos. Muchísimas gracias por su asistencia el día de hoy.
Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.